Una de mis grandes preocupaciones en la preparación de los videos de este canal era hablar acerca de la distancia que hay respecto a los calendarios de Europa. No por una cuestión de que me parezcan superiores, porque lo hablamos en el video de Mbappé, que es uno de los videos más vistos de los últimos tiempos de este canal, sino porque creo que hay un problema con la preparación de Argentina, y es que no tenemos demasiados partidos de categoría de cara al próximo Mundial. Algo que comentaba de Mbappé y que uno puede llegar a coincidir, aunque la gran problemática que respondíamos en esa declaración era que el fútbol de Argentina y Brasil estaba atrasado respecto a ellos. No es un video donde me contradiga, lo verán en ese contenido sobre Mbappé. Pero claro, tenemos que hablar acerca de lo que va a suceder en los próximos días, porque mientras Inglaterra, mientras España, Portugal, Bélgica, los principales seleccionados, Francia, los principales seleccionados europeos se enfrentarán entre sí y lograrán tener buenos partidos de preparación, la Argentina y Brasil viven otra situación. Brasil, por ejemplo, va a enfrentar a Serbia, Suiza y tiene a Camerún en el grupo. A ver, una fase de grupos que me parece es bastante pareja para los rivales. Brasil debería pasarlo, pero son buenos rivales en general. Serbia, Suiza, dos rivales europeos, y tenés el caso de Camerún como africano, pero la preparación hacia eso es un problema. Algo que está aplicando la selección de Brasil es enviar ojeadores durante este junio para seguir los diferentes partidos de Serbia y Suiza en esta preparación, pero mientras tanto ellos no tendrán demasiados encuentros. Y así tienen, por ejemplo, un encuentro contra Corea del Sur en el día de hoy, ya habrá jugado cuando salió este contenido, y un partido ante Japón el próximo 6 de este mes. Argentina, mientras tanto, enfrentó a Italia y es un gran encuentro, una buena medida como para poder saber cómo estamos parados frente al mundo, pero también enfrentará a Estonia y poco más. Argentina y Brasil se van a ver las caras próximamente en septiembre para reanudar ese partido suspendido por eliminatorias que se jugará como amistoso, aunque Argentina reclamó vía TAS y ahora hay que ver si se resuelve que se juega o no se juega, hay que ver cómo se desenvuelve esa situación y se podría incluso hasta suspender ese partido, por lo cual vamos, y ese es un gran problema, vamos en el día a día. Argentina y Brasil tienen un problema y es que no tienen demasiados rivales que enfrentar. Ya no solamente es no enfrentar rivales de categoría, es que no tenés rivales cerrados. Teníamos un amistoso posible contra México, contra Arabia Saudita, contra diferentes rivales y todos terminaron por caerse por diferentes situaciones. Igual los vamos a enfrentar en el grupo. Pero ustedes se preguntarán qué pasa con los diferentes seleccionados europeos. Bueno, vamos a hablar por ejemplo del caso de Francia. Francia en los próximos días va a enfrentar, por ejemplo, mañana enfrenta a Dinamarca, un rival bastante potente e importante que incluso puede ser que nos lleguemos a encontrar si Argentina pasa a octavos de final en el Mundial. Así que es un encuentro como para mirar. Si vos querés hacer la tarea y querés ver un partido interesante, mirá ese Francia-Dinamarca porque vas a ver a un potencial rival si Argentina pasa de fase de grupos. Después el 6 va a enfrentar a Croacia, un encuentro bastante interesante, ambos por Nations League. También en este mes, todo en una seguidilla de partidos increíbles, va a enfrentar a Austria primero el próximo 10 de este mes y el 13 vuelve a enfrentar a Croacia. Francia tendrá 4 partidos, es decir, ya tiene 2 más que toda la preparación confirmada de Argentina en solamente este mes. Para septiembre, por ejemplo, tiene programado un encuentro ante Austria, otro encuentro ante Dinamarca y después se termina la preparación. En total tiene 6 encuentros disponibles. Inglaterra va a enfrentar, por ejemplo, a Hungría, va a enfrentar a Alemania, va a enfrentar a Italia, vuelve a enfrentar a Hungría y en septiembre enfrenta a los dos rivales que le quedan, que son Italia y Alemania. Una buena doble fecha como para poder saber cómo está parado Inglaterra de cara al Mundial. Es una muy buena preparación, bastante complicada. Italia, tenés a Alemania, tenés varios rivales que la verdad que son complicados. España va a jugar contra Portugal, también contra República Checa y contra Suiza. Contra los 3 rivales 2 veces. 4 partidos este mes, 2 en septiembre. Bélgica, por ejemplo, va a enfrentar a Holanda, a Países Bajos. Va a enfrentar también a Polonia, un rival nuestro. Así que atentos el próximo 8 de junio a observar cómo se desarrolla. 15:45 Nations League contra Gales. Y después vuelve a enfrentar a los 3 rivales en diferentes fechas. 4 partidos, recordemos, se jugarán en Nations League cada equipo en este mes y 2 se jugarán en septiembre. Y así podría seguir nombrándote a muchos de estos rivales. Y esa es la gran ventaja que están sacando los europeos respecto a todos los seleccionados restantes. Y por eso siempre digo lo mismo, que Argentina y Brasil se puedan sumar junto a los equipos sudamericanos a la Nations League de 2024 sería una gran novedad. Sería realmente un objetivo único y muy bueno de la dirigencia argentina, porque tenemos que estar presentes en ese torneo. No podemos obviar la necesidad de disputar frente a rivales de este tipo, porque te sucede, como por ejemplo vamos a hablar del tema de Argentina e Italia, pero te sucede que no podés enfrentar a muchos de ellos porque no podés organizar el calendario, y es por eso que tenés que enfrentar por ejemplo a Estonia, porque no podés organizar un amistoso. Argentina tenía potenciales amistosos contra Israel, contra Corea del Sur, contra diferentes rivales y se cayeron todos. En realidad nunca llegaron a ser, y es un gran problema de preparación ese, que habla de una imposibilidad de calendario. Veremos cómo se resuelve esta situación, pero quería hablar de vuelta del tema de Argentina e Italia. El partido de ayer nos sirve como para
para tranquilizar los ánimos en eso de falta de enfrentar a europeos. Argentina frente a Alemania, tiempos bastante iniciales de lo que es el ciclo Scaloni. O sea, si el ciclo Scaloni fuese un monstruo, bueno, se estaría desarrollando recién, sería un bebé en esos inicios en donde enfrentaba a Alemania y empezaba perdiendo 2-0 y empataba a los tumbos y tenía algunas figuras interesantes, pero estaba muy lejos de la selección actual. Y Argentina vuelve a enfrentar a un europeo, lo hace contra Italia y no solamente le gana, sino que lo baila. Logra, frente al último campeón europeo, tener un rendimiento increíblemente abrumador. Es muy difícil hacer esto. Y ayer lo comentaba en Twitter y me parece de lo más importante aclarar. No hay que confundir mal rendimiento del rival con excelente rendimiento propio. No hay que confundir errores de Donnarumma, Bonucci, Chiellini, que los pudieron tener por sí mismos, con forzar el error del rival. Yo creo que en muchas situaciones ayer pasó que tanto Lautaro Martínez, Lo Celso, Messi, Di María, en diferentes situaciones presionando, haciendo un pressing muy intenso y muy interesante, lograban forzar el error del rival. Que ayer Italia no haya encontrado una sola manera de llegar con peligro al arco de Dibu Martínez, que tuvieron 2 jugadas de gol como mucho, habla de un orden defensivo espectacular de Argentina. La gran mayoría de los méritos pasan por la selección albiceleste. Entonces hay que destacar esto porque Argentina fue muy superior frente al que salió campeón entre todos estos rivales europeos que tanto se les teme. España, por ejemplo, no los pudo superar por penales y quedaron eliminados frente a esta Italia. Inglaterra pierde la final frente a Italia. Argentina se consagró campeona de la finalísima en un encuentro que la verdad tranquiliza mucho a mucha gente y ya posiciona al país en clima mundialista. La selección albiceleste logra un título importantísimo, clave, te diría, no solamente en lo anímico sino en lo futbolístico. Sacamos varias conclusiones del 11 titular. Nos quedamos tranquilos con algunas alternativas posibles que pueden llegar a ser titulares. A vos te estoy hablando Tagliafico, aunque me encante Acuña. Y seguimos mostrando la gran jerarquía de Messi, Lautaro, Di María, Lo Celso, De Paul y cada futbolista argentino. Ya ni hablar de Cuti Romero, top 5, top 3 de grandes defensores centrales de todo el mundo. Quiero leerte en comentarios, por supuesto, qué opinás acerca de la preparación de los rivales, quién llega mejor, hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Quiero leer tus comentarios y por supuesto te invito a estar atento, atenta en las próximas horas porque vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con la selección argentina de cara a este último amistoso en la preparación que hacen, por supuesto, en el País Vasco. Argentina sigue su preparación, seguirá un tiempo más y enfrentará, por supuesto, el próximo domingo a Estonia en ese encuentro para probar alternativas. Nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido acá en este canal, acá donde siempre, pero siempre bancamos a la selección argentina y ahora la analizamos de otra manera ya ilusionados en el Mundial de Qatar.